Hola mundo, ¿cómo están? Por acá me pidieron un vestido inspirado en Blancanieves para una bebé recién nacida. Vamos a necesitar popelina amarilla para la parte de abajo, popelina azul para la parte de arriba y roja para los lazos. También un poco de pasamanería, elástico para la cintura y un elástico más delgado para lo que va a ir en las piernas. Luego de que tengo hecho mi patrón, vamos a proceder a cortar. Acá, esta es la parte de abajo, la parte delantera y la parte posterior. Normalmente lo corto por separado, pero en este caso, como también es un patrón que puedo usar para otro modelo, está todo junto y lo que hago es doblar donde está marcado. Aquí tengo ya la parte de atrás, la parte de adelante corté dos. Esta es la parte superior y lo que tengo es marcado por donde van a estar las costuras, por donde va a ir todo lo que es la pasamanería. Acá donde está el doblez es el centímetro de costura y como pudieron apreciar, tengo apuntado de qué largo van a ser los tirantes y de qué largo va a ser el rufle para el fruncido que va en los tirantes. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es doblando por donde se supone que van a ir las costuras y así poder marcar la parte del zigzag de la pasamanería, que es lo que va a simular como si fuera un corset. Marco arriba lo que sería por donde va a ir mi costura del escote y en la parte de abajo también voy a marcar lo que sería mi margen de costura para que así me quede ese rectángulo que sería lo que va a ir en el pecho. Ya al tener mi rectángulo, lo que voy a hacer es medir el largo o la altura, mide 9 centímetros y lo voy a dividir entre 3, que ya serían entonces 3 espacios de 3 centímetros cada uno, para así formar las X por donde va a pasar la pasamanería. Verificamos cómo se vería un poco la pasamanería. Acá estaba viendo cuál de las dos quedaba mejor. Esta que es mucho más delgada. Y la pasamanería va a quedar hasta abajo, inclusive hasta la parte donde va a pasar la costura de la unión del superior con la parte inferior, para formar lo que sería este diseño. Ya está todo cortado, dos piezas igual. Y aquí vamos a proceder a cortar lo que son los rufles. Para la parte de los tirantes lo que vamos a hacer es cortar 2 tiras del largo deseado, en realidad 4, 2 para cada tirante porque va forrado. Ponemos alfileres para que al momento de cortar, como son tiras un poco delgadas, no se nos mueva y no nos vaya a quedar una más ancha que la otra. Al momento de coser, por el lado que es recto es por donde vamos a hacer el dobladillo y por el lado curvo es por donde vamos a pasar la puntada larga para fruncir. Acá ya lo que estamos es organizando la pasamanería según el diseño que marcamos previamente en zigzag. Comenzamos de un lado, vamos organizando con alfileres y luego del otro lado, poniendo siempre alfileres para que se pueda mantener la forma que queremos. Procedemos a coser con cuidado, retirando los alfileres, no se nos vaya a partir la aguja, y vamos cosiendo poco a poco. Primero de un lado, según nos guíe el diseño de la pasamanería, y luego del otro. Recuerden coser la pasamanería hasta más abajo, hacia donde sería la parte de la unión de
la parte inferior con la parte superior para que no nos vaya a quedar las puntas por afuera. Ya teniendo cosida la pasamanería, vamos a agarrar el otro corte y lo que vamos a hacer es para que nos quede como forrado esa parte superior. Ponemos alfileres igual para que no se nos mueva. Y vamos a ir cosiendo con cuidado, manteniendo nuestro margen de costura de 1 centímetro o lo que ustedes le hayan dejado, y en la parte de la curva con mucho cuidado para que nos salga una curva bien bonita, y tomando en cuenta de no coser la pasamanería que está por la parte de abajo. Recordemos la curva en ambos lados, poco a poco, tratando de que nos salgan lo más parecido posible. Y luego rectos, manteniendo el margen de costura. Verificamos que nos haya salido derecho. Lo que vamos a hacer ahora es hacer piquetes para que al momento de voltear nos deje voltear bien y se nos marque bien bonita la curva. Organizamos bien, luego vamos a tener que pasar una puntada de asentamiento que se pasa siempre por la parte de adentro. Estos son los tirantes, ya tenemos 4 tirantes, 2 para cada lado. Lo que hacemos es que vamos a unir los tirantes de un lado del largo a lo largo, igual manteniendo 1 centímetro de costura. Para luego poder unir a la parte delantera. Procedemos a planchar. Acá lo que hice previamente fue ponerle entretela al tirante en la parte que va a ir hacia atrás. Entonces, donde no va la entretela, vamos a unirlo lo que se vendría siendo el hombro, que nos quede la mitad, costura con costura, y vamos a pasar a coser a 1 centímetro del margen de costura. Si dejaste 1 centímetro, si dejaste menos a lo que hayas dejado, para así unir lo que vendría siendo el delantero y el posterior de la parte superior del vestidito, que tienen que haber coincidido las costuras. Haces lo mismo con el otro lado, y ahí vamos a pasar lo que sería la costura de asentamiento, el pespunte, volteando la pestañita hacia el lado de adentro. Manteniendo la pestañita volteada hacia la parte de lo que iría adentro, vas a ir pasando el pespunte, tu costura. Por todo el borde del tirante, todo el borde del escote, manteniendo la curva que hicimos en la parte del escote. Esto es para que la tela de la parte de adentro no se voltee, como quien dice, hacia afuera, sino que se mantenga hacia adentro. Entonces esta puntada se le llama puntada de asentamiento. Comienzas por un tirante y terminas en el otro. Organizamos y procedemos a planchar. Luego de planchar,
lo que vamos a hacer es marcar para ubicar los rufles, el rufle, el fruncido. Esta es la parte de la mitad, lo que sería en el hombro, y vemos si ponemos los tirantes derechos, si ponemos los tirantes cruzados, a qué distancia. A mí me da 14 centímetros, entonces, y verifico esos 14 centímetros también en la parte delantera, vendrían siendo 28 centímetros en total que se va a ubicar el tirante. Como el tirante va fruncido, tenemos que cortar el tirante de una medida mayor, mínimo por 2 o un poco más si lo quieres más fruncido. Realmente no recomiendo tan fruncido porque después pierde un poco la forma. Entonces aquí lo que voy a marcar es 1 centímetro de costura y yo comienzo a poner el rufle 1 centímetro más arriba. Entonces serían 2 centímetros. Y ahí están 14 centímetros a la mitad del hombro y los otros 14 centímetros hacia atrás que me suman los 28. Este es en la parte delantera que estoy marcando. Marcamos a ambos lados. Igual 14 centímetros que me coincidan en el hombro más los 14 centímetros serían 28. Verifico que ambos me queden a la misma distancia. Ahí están. Y ese es mi rufle. Marco la mitad de lo que vendría siendo el rufle, el fruncido. Lo voy a marcar del lado por donde está la curva, que es por donde vamos a pasar la puntada para fruncir, porque del lado recto es por donde vamos a agarrar el ruedo. Pasamos a la máquina. Recuerden que son 2 rufles y vamos a hacer el dobladillo, el ruedo, como lo conozcan en su país, del rufle. Doblan bien pequeñito, preferiblemente de 0.5 centímetros para que quede un acabado bien fino. En algunos casos le pasan la over y lo que hacen es darle un solo doble. A mí particularmente no me gusta mucho porque al ser un rufle se tiende a ver a veces la parte de abajo y se ve allí lo de la costura, pero ya eso es a gusto. En cambio acá normalmente todo el proceso es con solo la máquina recta. Terminas de hacer el dobladillo y por la parte donde está la curva vamos a pasar una puntada larga de mi máquina. Es la número 5, que es la más larga, la pasas y luego vas a jalar los hilos. En algunas máquinas domésticas, si pones tu tensión más baja, ella te frunce sola, pero realmente acá me funcionó un tiempo, ya después no me funcionó y ahora lo hago así manual. Lo que hago es alar el hilo que estaba por la parte de abajo cuando cosiste y voy frunciendo manualmente. Ya al tener ambos rufles hechos, lo que voy a hacer es ubicarlos en la parte de lo que vendría siendo la blusita del vestido. Lo vamos a ubicar por la parte de atrás. Vamos a marcar las mismas distancias que habíamos marcado adelante, los 2 centímetros en la parte de abajo, luego 14 hasta el hombro y 14 del hombro hacia atrás. Vamos a ubicar que me quede la parte delantera del rufle hacia arriba, para que al momento en que yo doy vuelta me siga quedando hacia arriba. Aquí lo que vamos es a ubicar la mitad del rufle y la vamos a posicionar en lo que sería la parte del hombro, que es la unión del tirante con la parte delantera. Colocamos alfiler y ubicamos un extremo hacia la parte de atrás del tirante donde está marcado que llegan los 14 centímetros y hacia la parte de adelante donde también van a llegar los 14 centímetros. Si frunciste mucho, tu máquina te lo frunció mucho, lo que tienes que hacer es ajustar un poco el fruncido hasta llegar a los 14 centímetros.
Recuerda que el rufle normalmente si te daba el largo de donde ibas a ubicar 28, lo que haces es multiplicarlo por 2 o en tal caso 2.5 máximo es mi recomendación. No te recomendaría multiplicarlo por 3 porque ya después queda muy fruncido y no se ve bonito, la verdad. Organizamos bien porque al estar fruncido a veces se tiende a como a meter un poco la tela y cuando coses después no coses bien. Pones alfileres por todo alrededor y lo haces igual del otro lado del tirante. Pasamos a la máquina y vamos a coser. Recuerda que el rufle lo vamos a coser de la parte que va a ir interna de la blusa para luego doblar y se ve hacia adelante. Allí está abierto el tirante. Cuando digo interna, recuerda que la blusa va a ir forradita. Entonces es la parte que va a quedar hacia adentro, pero lo vas a coser al derecho de la tela, no por el revés. Voy quitando los alfileres, a veces coso con los alfileres puestos, a veces los quito, dependiendo de cómo vea el grosor de la tela, porque aunque la punta a veces está un poquito en 3, un poco larga, si es muy grueso la tela, lo que hace es que la puntada se reduce un poco y no me vaya a partir la aguja. Organizamos y lo vamos a hacer en ambos lados. ¿Ves? Luego de que coses ambos rufles, lo que vamos es a pasar a planchar para organizar un poco. Allí está cosido a lo que va en la parte interior de la blusita. Lo que hacemos es doblar lo que nos quedó de sobrante del tirante, que es donde van a ir los ojales, para luego poder cerrar en la parte de atrás. Doblamos esa pestañita de 1 centímetro, que es al margen que cosimos el rufle, y vamos a planchar todo ese margen en la parte que cosimos del rufle. También en la parte delantero. Fíjense que cosimos fue en lo que iba a ser la parte interior de la blusa. Al doblar nos va a quedar así. Esta es la parte delantera de la parte superior de la blusa. Vean que no está cosido el rufle. Lo que vamos a hacer es que ahí luego vamos a doblar una pestaña de 1 centímetro que nos quede cubriendo
lo que es la costura por la que unimos el rufle a la parte interior de la blusa. Acá cuando estaba planchando, de una vez planché una pestañita de 1 centímetro, que es cuando vamos a cerrar en la parte final del tirante, y aquí organizamos. Sin querer cosí acá una puntadita. Están bien pendientes cuando estén cosiendo el tirante, el rufle mejor dicho, de no coser la parte que va frontal. Organizamos sin necesidad de planchar. Si ustedes quieren pueden planchar, pero sin necesidad de planchar lo van doblando con los mismos dedos, siempre fijándose que cuando estén haciendo ese doblez esté cubriendo la costura de la unión del rufle a la blusa. Entonces van cosiendo, van doblando, verificando que vayan tapando esa costura. Ahí recién es donde estamos uniendo la parte que va a ir frontal, lo que sería visible. ¿Por qué? Porque está forrada, lleva 2. Vas organizando. Aquí doblas al final para cerrar el tirante. Si se te dificulta un poco porque el tirante es un poco delgado, te ayudas con una pinza, con cualquier otro instrumento que tengas para poder organizar mejor la tela. Cortamos los excedentes de hilo y pasamos al otro lado igual. Doblas tu pestañita de 1 centímetro que te cubra la costura de unión del rufle al tirante. Vas organizando. Esta costura normalmente me queda a 1 milímetro, 2 milímetros. Lo que hago es pasarlo justo al bordecito de donde está el pie y esa distancia que hay entre la parte de adentro del pie y la aguja. Es que me quede esta costura, para que me quede lo más fina posible, no me quede tan gruesa. Organizas igual para poder cerrar el tirante atrás. Ese excedente del tirante, recuerden que es para hacer unos ojales para luego cerrar atrás el vestido. Así es como se ve. Procedemos a planchar para dar un mejor acabado. Ahora vamos con la parte inferior del vestido, que es la parte amarilla. Tenemos 2 tirantes de lo que sería el rufle del vestido, que asemeja como que si fuera una faldita. Entonces lo que hago es que esas tiras le vamos a hacer un dobladillo igual de medio centímetro. Doblamos 2 veces. Son 2 tiras, una más corta que la otra, para que me queden superpuestas. Entonces una es 5 centímetros más corta, no más ancha, no menos ancha, tienen el mismo ancho, pero esta es más corta, para que me haga como especie de 2 tiempos en la faldita. En el otro extremo lo que vamos a hacer es pasar una costura en tu puntada más larga para después fruncir. Acá, esta es la parte del posterior. Vean que queda como 1 centímetro, porque por ahí luego vamos a pasar lo que sería hacer la costura para el pase del elástico. Marcamos la mitad de la parte posterior, la mitad
de cada tira para el fruncido. Esa es una, y esta es la que les digo que queda más corta, unos 5 centímetros más corta. Unimos la mitad de la tira para hacer el vuelo de la faldita y vamos a ir frunciendo a lo largo, a lo ancho, mejor dicho, hasta que me llegue al extremo de lo que sería la parte inferior del vestido. Ponemos alfiler y ponemos alfiler abajo. Vean que ese centímetro que queda es por donde vamos a coser luego para poder introducir el elástico para la parte de las piernitas. Ponemos alfileres para organizar, aunque acá no se ve tan fruncido, como va a llevar un elástico en la cintura, eso va a hacer que se frunza mucho más. Por eso es que aquí, según como lo quieras fruncir, qué tan fruncido quieres, ya no lo multiplicaríamos por 2, sino un poco menos. El elástico, por ejemplo, que va a llevar acá en la parte de atrás va a medir 20 centímetros, entonces eso va a hacer que frunza muchísimo más. Organizamos y vamos a hacer luego lo mismo con el volante que es más corto, que va a quedar en la parte superior. Tomen en cuenta que estos volantes los estoy poniendo con el delantero hacia arriba, y así me quedan ambos, y cuando pongo el elástico me va a quedar así fruncidito. Vamos a pasar a la máquina para unir ambos volantes, que nos van a hacer como si fuera especie de una faldita por encima de lo que vendría siendo como un cubre pañal. Este modelo es así, queda en la parte de adelante como sin la parte de la faldita, sino que viene hacia atrás lo que sería la parte de la faldita y se ve el cubre pañal. Unimos aquí con costura en los laterales para que no se nos vaya a mover, en ambos laterales. Fíjense que les quede en la puntica del centímetro por donde vamos a pasar luego lo del elástico en las piernas, que no nos quede hasta abajo la parte del fruncido que el holán que forma como la especie de las faldas, va a quedar a 1 centímetro más arriba. Ahora lo que vamos a hacer es unir la parte delantera con el posterior. Como del delantero tenemos 2, vamos a hacer especie de un sándwich, poniendo la parte de la parte posterior en el medio de los 2 delanteros, para que así nos pueda quedar embonado o forrado según como los conozcan. Entonces tenemos parte delantera abajo, parte posterior en el medio y la otra parte delantera en la parte de arriba. Ambos delanteros viendo, como quien dice, hacia adentro del sándwich. Cuando digo viendo me refiero al derecho de la tela, viendo hacia la parte de adentro del sándwich. Hacemos lo mismo en el otro extremo. Cortamos los excedentes de hilo, aunque va a estar embonado, pero siempre corten los excedentes de hilo. Ten en cuenta que hasta el momento no hemos necesitado ninguna otra máquina, sino nada más la máquina recta. Realmente todo el proceso va a ser con máquina recta, solo al final, al unir tanto superior como inferior del vestido, es que vamos a ocupar una over o la misma recta utilizando la puntada de zigzag. Si no tienen puntada de zigzag tampoco, lo que pueden hacer es ponerle como especie de un sesgo en todo alrededor para que no se vea la unión de las costuras, pero ya eso más adelante lo vemos. Entonces vamos a pasar máquina recta en ambos lados para así cerrar lo que sería el sándwich a 1 centímetro de distancia,
que es lo que yo dejé como margen de costura. Cortamos excedentes de hilo y vamos a abrir. Como nos cerramos la parte de abajo, lo que hacemos es voltear. Y así nos queda delantero y la parte posterior. Este embonado por dentro nos queda igualito. Aquí quedó el centímetro de costura para lo que sería coser la parte de la entrepierna con el elástico. Miren que nos quedó embonado por ambos lados, por dentro, por fuera. Entonces acá lo que vamos a pasar es hacer unas costuritas en la parte de adelante para la entrepierna, para que no se nos vaya a mover más adelante de ambos lados. Y en la parte delantera, como va también un poco fruncida, le vamos a pasar igual una puntada larga. Mi máquina es la número 5, solamente en la parte ahí delantera donde no está fruncido, para poder fruncir. Y alamos. Este fruncido de la parte delantera, yo lo voy a hacer que coincida casi con el ancho de lo que vendría siendo la solapita de la parte de arriba de la blusa. Así se vería fruncido. Y luego lo que vamos a hacer es cortar 2 cintas al sesgo. Yo la corté de 3.5 de ancho por el largo de lo que tendría el entrepierna al sesgo, para que pueda estirar un poco. Y corté también 2 rectángulos para la parte donde van a ir los broches o los botones. En este caso yo lo pongo de botones. Acá mide 2 centímetros. En un lado le puse entretela. Y si lo abro son 6 centímetros. 1 centímetro para el doblez, 2 centímetros, 2 centímetros y otro centímetro para el doblez. Y lo doblo a la mitad. Hacia el revés. Así. El ancho va a ser el ancho de la entrepierna, un poquito más para coser. Lo primero que vamos a hacer antes de coser la parte donde van a ir los botones es coser el sesgo en todo la orilla de la entrepierna. Vamos a coser el sesgo por el derecho de la prenda a 1 centímetro igual de mi margen de costura. Y luego lo que vamos a hacer es pasar un pespunte doblando la pestañita hacia la parte del sesgo, hacia adentro. ¿Por qué? Porque el sesgo lo vamos a doblar luego hacia adentro, para así crear un canal por el cual vamos a pasar el elástico que va en las piernitas. El elástico para la talla de recién nacido es de 20 centímetros. Vamos a cortar la piquetera. ¿Por qué? Porque la entrepierna, toda la parte donde va la piernita, es curva, entonces para que nos deje cerrar bien. También por eso es que cortamos el sesgo al bies, para que tenga un poco de elasticidad y poder coser bien al momento de doblar.
Acá corté la pestañita que está más gruesa en lo que es la unión del delantero y la espalda. Luego, como recordé que es una bebé recién nacida, para que no me quedara tanto bulto allí, lo que hice fue que cortar mejor todo el excedente. Ya si es una talla más grande, solamente con darle los piquetes ya allí basta. Así es como vamos a doblar hacia adentro, que la costura que hicimos de asentamiento nos quede hacia adentro. Entonces buscamos nuestro elástico, medimos a 20 centímetros. Como este elástico que tengo, al estirarlo mucho, él se estira y no regresa a sus 20 centímetros, un poquito flojito. Entonces, al principio lo que voy a hacer es que sí voy a unir un extremo del tirante con costura, pero el otro extremo todavía no lo voy a unir con costura, sino que le voy a poner alfiler, para que al momento en que yo vaya a ir estirando el elástico y cerrando el canal, verifico que cuando el elástico recoja me quede en los 20 centímetros. Si me queda mayor, lo que hago es cortar ese excedente. Normalmente de 20 centímetros me aumenta a unos 23 centímetros, entonces ya ahí lo que hago es cortarle esos 3 centímetros de excedente. Si su elástico es de un poco de mejor calidad, que sea más durito, y saben que al regresar, al encoger, al recoger, va a quedar igual de 20 centímetros, ya de una vez aquí, en vez de unirlo con alfiler, lo que van a hacer es unirlo igual con una puntada. Lo tengo así, y lo que voy a hacer es ir cerrando y creando el canal. Lo que voy a hacer es doblez, ¿ven? 1 centímetro hacia adentro y el otro centímetro por donde vamos a ir pasando la costura, teniendo mucho cuidado de no coser el elástico, para que al momento de ir estirando el elástico se vaya frunciendo, recogiendo la parte de la entrepierna. Hacemos doblez. Recuerden que estamos doblando hacia la parte de adentro de lo que sería el cubre pañal, por así decirlo. Punto importante: no vamos a coser completo derecho, vamos a hacer una parada en la costura en lo que es esa unión del delantero y la espalda. ¿Por qué? Porque como lleva el volante que me forma como la especie de falda, no vamos a coser ese volante, sino que lo vamos a levantar, vamos a llegar justo donde está la unión del delantero con la espalda, hacemos remate y luego continuamos con el otro lado, para no coser lo que es esa parte de la faldita, porque recuerden que solamente dejamos 1 centímetro, que ya lo cosimos al momento de pegar el sesgo. Ahí vamos alando para ir formando el canal. Ahí levantamos un poco la falda para no coser los volantes de la falda, y ahí rematamos, ¿ven? Todavía no hemos cerrado por completo. Cosemos la otra parte. Así estamos fijando el elástico. Ya verificamos, corté el pedacito que me quedaba excedente del elástico, entonces
Y ahora sí vamos a terminar de cerrar. Mira, ¿ves? Hasta ahí quedé. Es la parte de la falda para no coserla. Entonces solamente ahora vamos a coser la parte del delantero. Igual su doble doblez, pero empezando unos 2 milímetros más adelante. Y vamos a hacer lo mismo con el otro lado de la pierna. ¿Ven? Allí está la unión. Así frunce, vean cómo recoge, que debería de recoger hasta 20 centímetros. Obviamente al estirar el elástico va a estirar más de 20 centímetros, pero cuando recoge me debería de quedar de 20 centímetros. Recuerden que esta es una talla de recién nacido. Aquí ya hicimos en la otra pierna y verificamos que ambas piernitas nos queden igual del mismo largo. Vamos a cortar los excedentes del sesgo para pasar a coser lo que sería la parte donde van a ir los botones o los broches. Lo que vamos a poner es la parte que tiene pegada la entretela hacia el derecho del cubre pañal y vamos a coser ambos bordes, solamente la parte de los laditos, guiándonos según la curva que tiene el cubre pañal en ese extremo. Así deberíamos de doblar y nos quedaría embonadito. Cortamos ambos excedentes, doblamos, organizamos bien allí, que nos queden las punticas. Luego organizado, lo que vamos a hacer es cerrar. Ahora sí. Igual a unos 3 milímetros de la orilla, tomando en cuenta que se cosa la parte de abajo también. Vamos con el otro extremo. Recuerden que donde está el entretela es lo que va a ir cosido hacia el derecho del cubre pañal. ¿Por qué? Porque al momento de voltear, cuando vayamos a coser los botones, los ojales o poner los broches, para que esa entretela nos dé mayor soporte y no se vaya a romper la tela.
Aquí lo que hicimos fue unir la parte de lo que sería la pretina. Cosimos todo alrededor y lo unimos a la parte superior, dejando 1 centímetro de margen de costura. Marqué ambos lados donde va a ir cosido el elástico, y lo que vamos a hacer es coser un extremo. Recuerden que el elástico va a dar, como quien dice, la vuelta es por la parte de atrás. Entonces lo cosí también fue a la parte de la pretina que va hacia el interno, para que esa costura no se vea por el delantero. Ahora vamos a coser el otro extremo. Recuerden, tomando en cuenta que el elástico o la goma, como lo conozcan, va a ir hacia atrás. No va a dar la vuelta hacia adelante, sino hacia atrás. Y allá estamos cosiendo el otro extremo. Fijan, el elástico es más corto de lo que es la pretina, porque recuerden que la parte inferior del cubre pañal es más larga. Entonces vamos a ir cerrando la pretina, introduciendo el elástico por el medio, formando igual un canal. Sin coser el elástico, vamos a ir cosiendo en todo alrededor de lo que sería la pretina. Esta pretina, el tamaño que tiene, el largo que tiene, es el mismo largo que tiene la parte inferior del cubre pañal, tanto delantero como posterior. Vamos a ir organizando, alando el elástico. Si se dan cuenta, se va frunciendo la parte de la pretina. Y vamos a coser así hasta cerrar todo alrededor. Organizamos el fruncido del elástico. ¿Ven? Que me queda del mismo ancho que la parte inferior. Ahora lo que voy a hacer es unir la parte superior del vestido con la parte inferior. Acá marcamos lo que es la mitad del delantero y vamos a ir organizando. Vamos a verificar que coincida la parte de la solapa con el delantero y ponemos alfileres. Hacemos lo mismo también del otro lado, verificando igual para que no nos vaya a quedar torcido. Donde nos quedó la solapa coincidiendo con el delantero de un lado, igual vamos a hacer del otro. Luego lo que vamos a hacer es ubicar el centro de la parte posterior. Ponemos igual alfileres y vean que estirando
me da, estirando la parte de la pretina, que es donde está el elástico, me coincide con la parte de lo que es el cubre pañal. Igual del otro lado, y vamos a ir poniendo alfileres para que al momento de estirar no se nos vaya a estar moviendo, sobre todo porque es una talla tan pequeña, entonces las dimensiones son más pequeñas, tienden a moverse un poco más. Ahora vamos a pasar a coser con la máquina recta para ya unir todo lo que sería la parte de arriba con la parte de abajo. Luego de pasar la máquina recta, si ustedes tienen una over, pueden pasarle la puntada de overlock para así ya cubrir todo ese orillo. Si no tuvieran una over y su máquina tiene puntada de zigzag, pasan una zigzag, o en su defecto lo que pueden hacer es con una cinta bies pasar a todo alrededor y ya lo que hacen es cubrir todo eso. Entonces dense en cuenta que solamente con una máquina recta pueden hacer todo este proyecto. Van cosiendo manteniendo su margen de costura, en mi caso es 1 centímetro, para que les quede todo derechito. Cortamos excedente y volteamos. Vean cómo ya queda unido. Organizamos la parte del elástico y ya prácticamente estamos finalizando. Vean cómo se frunció mucho más la parte de la faldita. En la parte de adelante no queda fruncida la pretina, sino que queda plana, ya que el elástico lo pusimos solamente en la parte de atrás. Cortamos los excedentes de hilo. Para los lazos vamos a hacer un rectángulo de 16 centímetros por 8. Esta medida es porque es para una recién nacida, ya ustedes ven qué medida se les adapta mejor. Doblo a los 16 centímetros, coso, dejo un espacio que es por donde vamos a dar la vuelta luego al lazo, corto ese allí para que se forme como el huequito por donde vamos a dar la vuelta. Abro y dejo esta costura que hice a la mitad para que nos quede siempre para atrás y quede un acabado más bonito. Cosemos ambos lados. La costura que va en el medio, lo que hacemos es abrirla, cortamos las punticas de la esquina para el momento de voltear nos queden bien las puntas del lazo, y por el huequito que dejamos en la primera costura, por ahí vamos a dar vuelta. Pueden ayudar con la pinza para sacar las puntas, planchas, y así es más o menos como se vería al momento de hacer el recogido. Verificas igual que sea como el ancho que quieres según la talla. Yo normalmente no corto los lazos hasta que ya está listo todo el vestido para verificar más o menos de qué tamaño quiero los rectángulos. Los lazos los coso a mano. Y lo que quedaría pendiente es hacer los ojales de la parte de la entrepierna y de los tirantes, ya ahí según el largo que ustedes deseen. Les voy a dejar el link de cómo hacer los ojales acá. Y bueno, este es el resultado. Cualquier duda del proceso, háganmelo saber en los comentarios y cuéntenme qué tal les pareció. Este es mi primer vestido que hago para la recién nacida. De verdad me encantó el resultado. Y bueno, mis otras redes sociales pueden ver el resultado de cómo le quedó a esta bebé. En la parte de atrás lo que hice fue poner 2 botones por el interno, por el cual van a estar los tirantes, que le puse los ojales, y así es como cierra. Pueden poner los tirantes también cruzados.